Hola, sí. Bueno, vamos a saludar. Vamos a saludar las redes. Sé que hay gente en las redes en este momento. Hay muchos que no vinieron. Están paseando, están en Semana Santa todavía. Pero bueno, un saludito a los que están en las redes. Y bueno, se pueden sentar. Vamos a sentarnos un momentico. Vamos a sentarnos. Hoy tenemos... Está orándole al Señor por todo lo que ha pasado. Le está dando gracias a Dios. Hoy sabemos que hoy en el mundo están celebrando la religión, la resurrección de Cristo, ¿verdad? Pero no, Cristo resucitó hace 2000 años. Ellos lo resucitan cada año, pero nosotros no. Nosotros lo tenemos vivo todo el tiempo en nuestros corazones. Él enseñándonos a crecer a nosotros. Hoy tenemos también aquí a los Gedeones también. Quiero saludar a los Gedeones. Ahorita les voy a dar la oportunidad para que pasen acá y nos enseñen un poco, ¿verdad? De esa obra que ellos hacen maravillosa, de estar pendiente, de darle a las personas la palabra de Dios, para que la importancia de leer la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, quiero entrar rápidamente en un tema ya ahorita. O no, ¿sabe qué? Vamos a darle a los Gedeones que nos compartan no sé quién va a presentar a los Gedeones. Voy a darle 10 minutos a ellos para que ellos nos compartan esta obra realmente que Dios tiene. Aquí al pastor que estaba hablando ahorita conmigo. Le dije, pastor, empezamos por ahí 9:30. Siga, pastor, Dios lo bendiga. Siga aquí a la plataforma. Lo voy a dejar con los Gedeones. Creo que es una obra muy bonita. Póngala ahí, pastor, si quiere, lo que ellos hacen. Y bueno, yo quiero que él nos comparta con sus propias palabras. Buenos días, hermano, muchas gracias. Muy buenos días, iglesia. Buenos días, pastora. Me voy acomodando por acá. Qué privilegio poder llegar a esta iglesia, obra y casa de Dios. Amén. Me disculpan que mueva el celular, pero es el cronómetro, porque es que cuando nosotros los cristianos empezamos a hablar de Dios, a veces no hay nadie que nos pare. Amén. Y sobre todo si le están poniendo cuidado, con más veras tenemos más cosas para contar. Iniciaré contándoles, hermanos, algo que le sucedió a un hombre llamado Elión. Elión es un hombre de Carolina del Norte, un hombre profesional, y vivía todo el tiempo viajando, pero no tenía paz en su corazón. De pronto, de un momento a otro, decidió dejar a su esposa con 2 hijos en edad escolar y ella sufriendo con un cáncer de estómago. En uno de sus viajes de negocios, llegó borracho al hotel y encima del televisor había una Biblia como estas. Y la miró y se sintió confrontado. ¿Qué hizo él? Le mandó un raponazo, la mandó al piso. Luego se fue detrás y le dio una patada. Pero como el marco de la cama daba hasta el piso, ahí quedó abierta la Biblia. Entonces él quiso ir a recogerla. Fue y la recogió. Y la Biblia quedó abierta en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27, y él leyó esto: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Elión se olvidó de lo que venía a hacer a esa ciudad y leyó este libro por 3 días. Regresó a Carolina del Norte, buscó una iglesia y le dijo: pastor, por favor, quiero que me hable del Jesús que menciona este libro. Hoy Elión es un Gedeón y sirve en su iglesia con su esposa y sus 2 hijos. Bueno, mis hermanos, eso es lo que queremos venirle a contar. ¿Qué es lo que hacen los Gedeones? Considera la oportunidad para que hombres y mujeres que no conocen a Dios
tengan un encuentro personal con Él. Estamos aquí porque hemos creído a la palabra que Él nos ha dado, ¿verdad? Por eso venimos a reunirnos, leemos la palabra y creemos a sus promesas. Por eso estamos aquí reunidos. ¿Y quiénes lo hacen? Los gedeones. Entonces pasaré a contarle lo que hacen los gedeones. Los gedeones internacionales son hombres profesionales y de negocios, transformados por Dios, hombres evangelistas, que desde hace más de 124 años el único objetivo es el de llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo por todo el mundo. Por todo el mundo nos encontramos organizados en más de 200 países, y este Nuevo Testamento, distribuyendo este Nuevo Testamento que está en 108 lenguas diferentes. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos por medio de la colocación y la distribución. La colocación lo hacemos con este libro. Es un trabajo que hacemos junto con nuestras esposas. Bueno, de paso le pido disculpas, mi esposa no está aquí. Soy esposo de una mujer, padre de 3 hijas. En estos momentos ella sirve en nuestra iglesia como maestra en la escuela dominical, por eso no me pudo acompañar. Les decía que lo hacemos en hospitales, clínicas, centros de reposo, junto con ellas. Con hacemos la distribución. La realizamos con este ejemplar y le hacemos algo que se llama la obra personal. Tenemos la oportunidad de subirnos a un taxi, ¿verdad? Cuando tomamos un taxi, venimos de la casa a la iglesia, o cuando vamos a pagar un recibo, o hay veces nos coge el aguacero para ir al trabajo o regresar, nos venimos solos con un taxista. Entonces ahí es donde tenemos la oportunidad de decirle buenos días o buenas tardes, ¿cómo ha estado el trabajo? Uy, bien. De una vez nos da la oportunidad para, qué bendición. No, el trabajo ha estado pesado, ha estado difícil. Hombre, lo invito a que tenga paciencia y le crea a Dios que Dios tiene promesas para su vida. Y ahí empezamos el diálogo y empezamos a predicar. Y de paso, ya llegamos, ¿cuánto le debo? 15. Mire, y le quiero obsequiar Así de sencillo es hacer la obra personal. También vamos a las fuerzas militares y la policía con este otro ejemplar. A las cárceles, a los oprimidos hombres y mujeres que viven allá, a los guardianes que están en ese lugar, a los bomberos de la ciudad. Mis hermanos, quiero contarles que alguien dijo: las cosas buenas llegan a los que saben esperar, las cosas mejores a los que no se rinden, y las grandes bendiciones para los que trabajan para el reino de Dios. Y eso es tomado del Evangelio de Mateo 6:33, que dice: mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Ya lo hemos leído, ¿verdad? Nosotros a veces leemos muchos textos de la Biblia, y son tantos textos que leemos, uno nos podemos aprender, pero a veces nos cuesta poner en práctica en nuestra vida esos textos. Y ese texto parece normal, pero ahí hay promesas, ¿sí se dieron de cuenta? Y todas estas cosas vendrán por añadidura. Y todos tenemos las añadiduras, ¿verdad? Unos tienen 3 añadiduras, otros 4 camisas, 3 pares de zapatos, una casa, es una añadidura, un carro, lo que el Señor nos quiere añadir. Por la gracia de Dios, los gedeones desde 1899 al día de hoy hemos entregado más de 2.600 millones de estos ejemplares en todo el mundo. Y en Colombia se han entregado hasta el día de hoy 58 millones de ejemplares. En Colombia todo lo más se entrega de esto, aunque entregamos todos, ¿sí? Pero con el que más se hace la obra es con por lo práctico, fácil y ligero de llevar.
Quiero contarles, hermanos, también algo que hace esta palabra. Quiero contarles la historia de María. María, una mujer oriunda del Tolima, hace muchos años vino con su esposa a Bogotá en busca de un mejor futuro. Pero al cabo de un mes, su esposo la deja con 2 hijos, uno estudiando en segundo y otro en cuarto de primaria. A los 7 meses, ella, llena de problemas y dificultades, viendo a sus hijos mal vestidos, mal comidos, sin tener un lugar donde vivir, ella toma la decisión de suicidarse. Ella notó que cada vez que iba al colegio de sus hijos y subía al 4.º piso a recibirla al salón, miró que en la parte de atrás estaban construyendo y no había barrera. Ella cuenta que en la última semana ella miró por varias ocasiones hacia abajo y decía: cojo mis hijos de la mano y me lanzo al vacío y se acaba el problema. Ella recuerda que el último día decía: me lanzo al vacío y se acaba el problema, me mato con mis hijos y se acaban los problemas. Ella cuenta que repitió muchísimas veces esa palabra. Y también recuerda que fue un jueves que iba a las 5 de la tarde a recoger a sus hijos. Y en la última esquina, antes de voltear, ella miró que algo blanco resplandecía y se movía así como un ventilador por efecto del viento y el paso de los carros. Ella se acercó, lo tomó y era un librito de estos. Ella dice que lo leyó, no se acuerda qué parte leyó del libro, pero desde esa hora se sentó en un andén y lloró y lloró. A las 8 de la noche, pasadas las 8 de la noche, la encontró la policía llorando, que le traía a sus hijos. Claro, 8 de la noche, unos niños en una escuela, un colegio, y más en Bogotá. ¿Qué pasó ahí? Desde ese momento que ella lloró, pudo tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Quizás el lugar donde ella leyó fue una promesa de vida, una promesa de esperanza para la familia. Ella dice que no recuerda qué parte leyó. Pues la historia no termina ahí, hermanos. Hoy sus 2 hijos son profesionales, viven en Estados Unidos y ella sirve como líder en una iglesia de sana doctrina aquí en Villavicencio. Eso hace la palabra de Dios: entregarnos y llenar nuestra vida de promesas. Invitar al que reciba esta palabra, los mensajes que hay aquí, a una transformación de vida para servir y tener un contacto personal con Dios. Si hay algo es que hemos creído, hermanos, lo que dice Isaías 55:10 en la palabra: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amada iglesia, nosotros venimos a contarles lo que Dios está haciendo con esta semilla que nosotros estamos sembrando. Pero ustedes se preguntarán: ¿y de qué forma podemos nosotros participar, verdad? Les he contado solamente 2 testimonios de los muchos y miles que hay, con hombres que han sido asesinos, con mujeres que han sido prostitutas. Hay cantidad de testimonios que ellas y ellos han dado y hoy sirven a Dios. Y quiero decirles que a ustedes que hay 3 formas de participar en la manera de apoyar nuestro ministerio. La primera es, y la más importante, es que necesitamos de sus oraciones. Sus oraciones son importantísimas para que se abran puertas en los lugares que en estos momentos las puertas están cerradas para hallar el ministerio, para dar a conocer esta palabra. Ustedes saben, por las diferentes clases de sistemas políticos en otros países, que no se permite a un hombre llevar esta palabra, y si la encuentran es causa de muerte. En algunos son más suaves, los encarcelan por cierto tiempo, pero otros los asesinan. Bueno, les cuento, hermanos, que allá hay gedeones,
arriesgando su vida para entregar en secreto este libro. Por eso es que necesitamos de sus oraciones. También, la segunda manera de hacerlo es contarles que nosotros, los Gedeones Internacionales, somos un brazo extendido de las iglesias locales. ¿Un brazo que es? Carga, lleva, coge, ¿sí? Acompaña. Eso somos nosotros en las iglesias locales. Cuando hay campañas, cuando hay eventos, nosotros los acompañamos entregando a los nuevos esta literatura, este nuevo libro. Y también quiero invitarles a los varones. Quiero pedirle un favor a los varones que están aquí sentados, que levanten su mano, los mayores de 18 años, casados y solteros, solteros y casados. Bueno, muchas gracias. Amados varones, a ustedes quiero hacer la invitación, porque ustedes son una bendición para ustedes, su familia y la iglesia. Es fácil participar de este ministerio. El hombre que tenga buen testimonio y pedirle una carta de recomendación a su pastora y listo. Es tan fácil apartar unos minutos de nuestro tiempo para ir a servir al Señor. Y la tercera forma es dando una ofrenda. El ministerio de los Gedeones recibe una ofrenda para la impresión de estos libros. Este libro, puesto aquí en Colombia, vale $1.5 o $1.50. Y todo el dinero que se reciba aquí en las iglesias es única y exclusivamente para imprimir más libros de estos. Cualquier hermano que esté interesado, al final de la reunión, al final de este culto, de este servicio, estaremos atrás para hablar. Muchas gracias, amada iglesia. Muchas gracias, pastora, para con el ministerio y su amor para con este equipo de hombres que viene aquí. Pues quiero invitar a mis compañeros, mis hermanos Gedeón, que se pongan de pie, que los conozcan. Hoy ya vemos 4 siervos. Mi hermano, el mayor, es Libardo Sánchez, es el presidente del campamento. Ante la mano, mi hermano, que lo conozca. Sigue mi otro hermano, otro servidor, es Gedeón, hermano Uriel Agudelo, y nuestro hermano Omar Landaeta. Y quien les habla, José Bermúdez. Gracias, hermano. Y quien les habla, José Bermúdez. Estamos para colaborarles. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Bueno, de verdad que es muy bonito ver este ministerio. ¿Por qué? Porque verdaderamente lo hacen sin ningún interés de por medio, simplemente porque les nace el corazón, porque sienten el impulso de Dios para hacerlo. Y yo creo que eso es lo más importante, realmente la intención del corazón. La Biblia dice que la palabra de Dios penetra, que separa el alma del espíritu y que va más profundo. ¿Hasta dónde? Hasta los tuétanos de ¿qué? Y va más profundo y discierne ¿qué? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Los pensamientos son unos y las intenciones del corazón son otros. Entonces realmente la profundidad de nosotros es la intención de nuestro corazón. Porque a veces uno está hablando y la intención de nuestro corazón es totalmente diferente. Amén. Y bueno, quiero entrar rápidamente. Ahora sí vamos a entrar en este tema. Que Dios nos ayude para ir rápido. Quiero ministrar. Una de las cosas que el Señor me ha llevado a hacer es ministrar las almas. La Biblia dice que la unción rompe, pudre el yugo, y hay cosas que la gente no puede confrontar por ellos mismos. Pudimos ver la semana pasada un hombre que estaba poseído por un demonio, y le dije yo, diga Jesús, y el demonio le tomó la garganta y no lo dejaba hablar, no le dejaba pronunciar Jesús. Diga Jesús, o sea, el demonio me decía que no. Y yo le decía, va a ser libre. Entonces evidentemente este hombre estaba teniendo una lucha espiritual donde él no sabía cómo confrontarla, ¿verdad?
El espíritu inmundo lo tenía cautivo, lo tenía atado a una condición. Y yo creo que así hay mucha gente, pero llegaron hombres y mujeres de Dios en ese momento. Leía a los pastores que estaban conmigo, le dije, vamos a llevarnos a este muchacho para la carpa y vamos a orar por él, hasta que él dijo, Jesús es mi Señor. Amén. Y yo creo que eso es lo que nosotros como hijos de Dios debemos de hacer con personas que no tienen una fuerza espiritual para poder sobrellevar un evento en la vida de ellos. Pero también el que se convierta de nuevo, el que nazca de nuevo, el que empiece a conocer la palabra de Dios, no se perturbe su corazón también cuando empieza a tener problemas con algo y siente que no puede. Escúcheme bien, sí va a poder, porque Dios no va a dejar que usted tenga una carga mayor a la que usted pueda llevar, y Él lo irá llevando de gloria en gloria, Él lo va llevando de victoria en victoria. No nos turbemos. A veces nuestros corazones se turban porque a veces no podemos con circunstancias. Sí podemos con esas circunstancias. Lo que pasa es que no hemos mirado el derecho de las cosas para poder confrontar ese problema. Amén. Y yo quiero que vayamos rápidamente a Gálatas 6:7. Esta enseñanza quiero enfocarla realmente a lo que somos. Realmente el problema de las personas no es el pecado. Diga, el problema no es mi pecado. Vamos, diga, el problema no es mi pecado. El problema es que no conozco a Jesús. Si conozco a Jesús, el pecado se va. Si conozco a Jesús, las circunstancias desaparecen. Si conozco a Jesús, la tormenta se va. Entonces aquí el problema no es el pecado de la gente. Realmente yo veo a Jesús ministrando y Él nunca le colocó el dedo sobre la persona en contra del pecado. Al contrario, le dijo, está libre, está libre, está libre, está libre. Entonces realmente nuestro problema es que no hemos conocido a Jesús. Si nosotros conocemos a Jesús, estamos llenos del amor de Él. Si nosotros estamos llenos del amor de Él, la Biblia dice que el temor echa fuera ¿qué? El amor de Dios echa fuera ¿qué? El temor, el miedo. ¿El miedo a qué? A fracasar. ¿El miedo a qué? A no lograr lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Todo ministerio y todo propósito nace. Cuando nace, quizás no tiene la fuerza suficiente. Cuando nace, quizás no tiene la sabiduría suficiente. Cuando nace, quizás no puede, como un bebé. Propósito nace, es como un bebé, hay que llevarlo, hay que alimentarlo, y por naturaleza ese propósito va creciendo hasta que ¿qué? Hasta que se fortalece, y hasta dependiendo la visión y la determinación que tenga la persona, así se va a fortificar. Por lo menos, ¿cómo nacieron los grandes futbolistas? Se enamoraron del balón, supieron que tenía esa virtud en ellos y dormían con el balón, comían con el balón, caminaban con el balón, corrían con el balón. Pero ellos nunca de pronto se llegaron a imaginar a llegar a esferas altísimas. Aunque lo soñaban, no imaginaron. Quizás hubieron momentos donde ellos querían flaquear en las cosas que Dios quería hacer con ellos. Pero el esfuerzo y la perseverancia y el no dudar de las capacidades, y estoy hablando de un impío que en sí ellos tenían, cuánto más nosotros los hijos de Dios, que dice que todo lo vencemos, que dice que estamos victoriosos, pero a veces parece que esa palabra no hace obra en nosotros. Entonces quiero enfocar este tema realmente. Si sembramos fe en nuestro corazón, si sembramos la promesa de la palabra en nuestro corazón, si sembramos en nuestro corazón una vida de oración, si sembramos paz en nuestro corazón, ¿qué podremos cosechar? Un hombre que siembra fe en su corazón, ¿qué puede cosechar? Un hombre que siembra amor en su corazón todo el tiempo, ¿qué puede cosechar? El problema es que a veces no hemos entendido esa ley espiritual que es obligatoria para todo, la crea o no la crea, la vea o no la vea, va a producir lo que usted siembra en su vida. Eso va a cosechar. Si usted siembra la visión de Dios en su vida y empieza a caminar en ella y empieza a creer en ella y empieza a orarle al Señor que el Señor le guíe, seguramente esa visión que usted sembró un día la va a cosechar.
Y tenemos que entender ese principio espiritual. Usted no pretende tener una familia restaurada usted siendo un holgazán, usted siendo un machista, usted siendo un hombre borrachín, usted siendo un hombre irresponsable. Usted no pretenda cosechar una familia llena de prosperidad y victoria en su vida. En algún momento se va a caer todo eso que usted llegó a pensar y nunca sembró. Y vamos a empezar este versículo. Realmente hablaba con mi esposa ayer de una situación y le decía: amor, a veces no nos podemos meter en cosas que nosotros sabemos que ellos están cosechando. No podemos meternos ahí. Es una ley espiritual que se tiene que cumplir. Que la única manera para que se revoque esa ley espiritual es que usted se ponga sobre sus rodillas, derrame su corazón y Dios tenga misericordia de usted y quite muchas cosas de las que usted sembró para que usted se pueda llegar a levantar. Gálatas 6, versículo 7. Y mire lo que dice este versículo: no nos engañemos. No nos engañemos. Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Pues, y es serio lo que Pablo está aquí hablando. Le dice: oiga, ustedes no pueden burlarse de Dios. Ustedes no pueden aparentar aquí algo y llorar aquí algo y salir de aquí y sembrar todo lo contrario a lo que ustedes están escuchando. Porque en algún momento, tarde que temprano, lo van a cosechar. Unos los cosechan inmediatamente, otros los cosecharán con el tiempo. Pero no se va a dejar de cosechar lo que usted esté sembrando en su vida. Aunque ore toda la vida. Si usted no siembra amor en su pareja, usted va a recoger división, usted va a recoger divorcio, usted va a recoger pleitos en su casa. Aunque ore toda la vida, sus acciones le van a estorbar a su oración. Por eso la Biblia dice que el hombre y la mujer que viven juntos, que se arreglen, o si no la oración del uno le será estorbosa al otro. Por eso yo me he dedicado todo el tiempo a hablar con mi esposa y a salir de problemas que nosotros a veces nos metemos. Y mire lo que dice: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. ¿Qué estamos sembrando en nuestra vida? Nosotros podemos estar aquí parados. Y esto es una ley que se cumple en los cristianos y en los no cristianos. Esto es una ley espiritual que se cumple en todos. La crea o no la crea, se va a cumplir. Si usted va de los brujos, allá va a cosechar algo que los demonios tienen preparado para esas personas que van allá. Que se puede cortar, se puede cortar cuando usted obliga su corazón. Hay gente que lo hace por ignorante, pero hay gente que lo hace sabiendo en su corazón que está mal hecho. Entonces quiero hablar de este tema, porque eso nos tiene que hacer a nosotros determinar en nuestro corazón ser hombres y mujeres llenos de Dios. Dios no se le va a revelar a su vida si usted no lo conoce, buscándolo a través de la oración y la palabra de Dios. Aunque oren por usted, aunque usted caiga ministrado aquí en el altar, aunque usted llore aquí y se vaya, si usted no busca al Señor en oración, a través de su palabra, a través de la meditación, escúcheme bien, no que Él no quiera revelársele a su vida. Él quiere revelarnos su deidad, su amor a nuestra vida. Es más, ya la tenemos, ya nacimos de nuevo. Estamos aptos para entrar en la presencia de Dios. Antes no podíamos hacerlo porque no entendíamos, pero ahora sí lo podemos hacer. Ya sabemos que somos una nueva creación. ¿Por qué somos una nueva creación? Porque nacimos de nuevo. ¿Por qué nacimos de nuevo? Porque hemos aceptado a Jesús con nuestro corazón. Si nosotros aprendemos a andar en eso que somos, el pecado no podrá gobernar nuestras vidas. Porque nosotros nacimos de una simiente incorruptible. Nosotros nacimos de la simiente de Dios. O sea que Dios nos engendró a nosotros en este cuerpo. Lo mismo que el Espíritu Santo hizo con María en el vientre de María, que engendró al Mesías, así lo mismo hizo con nosotros, nos engendró en este cuerpo. Y ahí nacimos de nuevo. No nacimos de carne ni sangre, nacimos del Espíritu. Y si los niños empiezan a crecer con una naturaleza caída, ¿qué empiezan a hacer los niños? Ellos siempre, usted los ven y ellos tienden a buscar a todas las cosas malas.
¿Pero por qué? ¿Porque ellos quieren? No, porque es la naturaleza que hay en ellos. Es una naturaleza que hay. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nacemos de nuevo de una naturaleza divina, de la naturaleza de Dios? Pues por naturaleza tenemos que empezar a andar en santidad, porque es la naturaleza de nosotros. Por naturaleza tenemos que andar hablando con nuestro Dios, porque es la naturaleza que nosotros tenemos ahora como hijos de Dios. Y tenemos que inducir a nuestros hijos, traerlos. Me gusta cuando veo a los niños por ahí, así hagan bulla, no me importa, pero están expuestos a la palabra de Dios. Que un día que ellos tengan conciencia van a saber aceptar a Jesús sin muchos problemas. Expónganlos a la vida de Dios. Yo sé que a ellos no les va a gustar mucho, pero expongámoslos a esa vida. Que cuando ellos tengan la conciencia, saben que lo mejor que les puede pasar a su vida es aceptar al Señor y nacen de nuevo. Y empiezan una vida con Dios. Y empiezan a tener relación con Dios. Mi hija un día me dijo, la dejamos en la casa y ella sabe que yo digo, en el nombre de Jesús, fuera espíritu inmundo. Y yo reprendo en la casa al que sea, yo lo reprendo. Y ella me miraba a mí, mi hija. Y un día la dejamos sola. Y llegamos con mi esposa y ella brincando, papi, papi. ¿Y qué pasó, hija? No, pues que vino algo y me asustó. Pero yo me acordé de sus palabras. Yo me acordé que usted le decía fuera en el nombre de Jesús. Y yo empecé a decirle fuera. Y cuando de repente empecé a hablar en lenguas, Dios la bautizó. Yo estaba, no estaba. Y ella empezó a hablar en lenguas. Y no pretendo que ella en este momento sea la mujer más ungida del mundo. No pretendo que ella predique la palabra, pero sí pretendo que Dios la haga crecer cada día más. Y que cada día más vaya venciendo esos problemas que vienen a la vida de ella. Y que cada día más ella vaya confrontando las tinieblas en su vida. Y que cada día más ella vaya viendo el camino de la justicia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No se asuste porque quizás hay un problema que quiere invadirlo. Tenga algo en cuenta. Ese problema no le va a ganar a usted. Porque la Biblia dice que Dios no permite un peso que no podamos llevar. Entonces lo vamos a poder vencer. Entonces, pero tenemos que tener una conciencia de Dios. Tenemos que colocar nuestro corazón en las promesas de Dios. Dios colocó la obra de la salvación, las promesas y la vida eterna sobre nosotros. Todo eso está sobre la humanidad. Todo eso está sobre la humanidad. Cristo murió por todos, murió por todos. ¿Pero todos son salvos en este momento? No, no todos son salvos en este momento. ¿Porque Cristo quiere que no sean salvos? No, Cristo quiere que sean salvos. Por eso murió. Nos dio una promesa a nosotros, nos dio las promesas a nosotros. Las promesas han venido a nuestra vida muchas veces, no han venido a nuestra vida muchas veces. ¿Porque Cristo quiere? No, Él quiere que se manifiesten en nuestra vida. Lo que ahora nosotros tenemos que entender es que nosotros tenemos que tomar esas promesas, creerlas en nuestro corazón, confesarlas y empezar a caminar en ellas. Nosotros somos el canal de Dios en esta tierra. La salvación no hubiera venido si Jesús no hubiera venido. Dios, Jesús hombre, fue el canal de salvación para la humanidad. Él colocó su vida para que esa salvación viniera a nosotros. Pero nosotros somos el canal de bendición para nuestra familia. Nosotros colocamos nuestra vida para que seamos el canal de bendición para nuestras generaciones, el canal de bendición para nuestros hijos, el canal de bendición aún para mucha gente que trabaja con nosotros. Pero tenemos que poner nuestra vida como sacrificio vivo a esas promesas. Tenemos que meditar en ellas. Si Dios dijo que en la cruz de Calvario éramos sanos por sus llagas, pues esto es una promesa que nosotros tenemos. Y tenemos que ser expuestos a esa promesa. Tenemos que ser expuestos como Moisés fue expuesto a la gloria de Dios. Cuando él descendió, su cara brillaba. Ni siquiera él se había dado cuenta, pero fue expuesto a la gloria de Dios. ¿Cómo vamos a saber que Dios sana si no sabemos que Dios sana? ¿Cómo vamos a saber que Dios hace milagros si no sabemos que Dios hace milagros?
Ayer tuve la oportunidad de hablar con una persona y me dijo: pastor, yo no sabía que habían demonios. Yo escuchaba por ahí que habían demonios, pero yo miré eso allá que pasó en el parque, ese muchacho que el diablo le tapaba la boca y no podía hablar, y yo creí. No que los demonios hasta ahorita salieran, no. Los demonios los están echando fuera desde hace 2000 años, cuando Cristo bajó aquí a la tierra. Desde cuando eso existe eso. Que los hombres de Dios echan fuera los demonios de la vida de las personas. Pero nosotros tenemos que entender quiénes somos. Dios colocó la obra de la salvación sobre toda la humanidad. Dios colocó sus promesas sobre toda la humanidad. Dios colocó la vida eterna sobre toda la humanidad. Hoy están celebrando algo que ellos no saben. Pero nosotros sí sabemos. ¿Quién cree que si se muere hoy se va para el cielo? Levante la mano. ¿Quién cree que tiene la naturaleza de Dios dentro de su corazón? ¿Quién cree que puede hablar con Dios? Todos podemos hablar con Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios, Cristo, nos hizo actos para hablar con Él. Y vamos a mirar las promesas que Él hizo ahora nosotros que creemos. La llave para abrir la puerta de la fe es la confesión y creer en nuestro corazón. Esa es la llave para abrir la puerta de la fe: confesar y creer en nuestro corazón. Si nosotros confesamos y creemos en nuestro corazón, y vamos a ver el versículo, Romanos 10:9. Vamos a ver qué nos dice Romanos. Yo quiero que entendamos algo. Nosotros no somos como la iglesia nominal, que van solamente por hacer un cumplido a alguien, porque lo invitaron o porque es un ritual que se hace cada año. No. Nosotros venimos aquí para entender y escuchar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y empezar a caminar en ella. Si esa intención no está en nuestro corazón, usted vino a perder el tiempo. Yo cuando voy a la presencia de Dios, cuando me meto a mi lugar a orar, yo voy con la intención de escuchar a Dios. Yo voy con la intención de salir edificado de ese lugar. Yo voy con la intención de salir fortalecido de ese lugar. Esa es mi intención. Mi intención no es ir a hacer un ritual. Voy a orar 10 minutos. No, yo voy porque yo quiero escuchar la voz de mi Padre. Porque quiero saber y tener la certeza de sus promesas. Escúcheme bien, la fe es una sustancia que lo embarga a uno, así como la rabia, que a veces usted no la controla porque eso lo domina a usted y lo embarga, y eso usted aunque quiera como que no puede. Así también es la fe. La fe lo embarga a usted porque el pensamiento viene y le dice no puede, pero la fe lo llena a usted y le dice sí puedo en el nombre de Jesús. Y mire lo que dice: si confesamos con la boca que Jesús es el Señor, escúcheme bien, y creyéremos en nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos, ¿qué será qué? ¿Qué pasó ahí en ese momento? Vamos a ver qué pasó en ese momento. Aquí en este momento vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó cuando usted hizo esta declaración de fe y la creyó en su corazón. Vamos a mirar qué pasó. Colosenses. Vamos a mirar qué pasó. 1:13. Vamos a ver qué pasó. Escuche bien, cuando se hizo esa declaración y cuando usted la creyó en su corazón, mire lo que pasó. El cual nos ha liberado ¿de qué? De la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado ¿qué? Al reino de su Hijo amado. Eso pasó en el mismo instante que usted confesó con su boca que Jesús es el Señor y lo creyó con su corazón. Algo pasó en usted. Usted fue trasladado al reino de los cielos. Usted nació de nuevo. La naturaleza de Dios fue engendrada en usted. El Espíritu Santo vino a morar en usted. O sea que ahora nosotros podemos entrar a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos imputó la justificación. Todo lo que Dios quiso hacer en nosotros, Jesucristo lo insertó en nosotros y nacimos de nuevo. Por eso podemos hablar con Dios. La pregunta que me hizo convertirme a mí al Evangelio: ¿Dios habla con los hombres? Yo no creía eso.
Yo a todo el que me decía a mí que hablaba con Dios, yo lo llamaba mentiroso. Porque yo creía que para hablar con Dios tenía que ser, mejor dicho, el Papa, pues. En mi pensamiento en esa época. Pero después de que Dios me habló a mí y supe que algo por dentro pasó en mí, yo no conocía esta escritura, pero yo sabía que esa promesa estaba sobre mi vida. ¿Cuándo pasó? Cuando yo la confesé y la creí con mi corazón y me arrepentí de todo lo que el Señor me mostraba que me tenía que arrepentir en mi vida. Tenemos que entender esto, que nosotros ya no estamos habitando en un reino de muerte. Nosotros estamos habitando en el reino de Dios. ¿Qué pasa en el reino de Dios? Ahora ya estamos en el reino de Dios. ¿Será que vivimos lo mismo que vivíamos cuando estábamos en el reino de las tinieblas? ¿Será que vamos a experimentar lo mismo que vivíamos cuando estábamos en el reino de las tinieblas? No, vamos a experimentar todo lo contrario a lo que estábamos experimentando en un reino de muerte. No podemos experimentar la muerte en el reino de vida. Cuando estábamos en el reino de las tinieblas, experimentamos las tinieblas, pero cuando estamos en el reino de los cielos, pues tenemos que experimentar el reino de los cielos. ¿Lo ha experimentado usted? Y si no lo ha experimentado, pregúntese por lo menos si ya nació de nuevo. Y si no lo ha hecho, pues confiéselo con todo su corazón. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Si esta confesión y esta declaración hizo este milagro tan grande en la humanidad, cuánto más nosotros, creyendo en nuestro corazón y confesándolo con nuestra boca, que nuestros hijos van a venir a los pies de Cristo, que nuestras finanzas van a empezar a fluir, que las promesas de Dios van a empezar a venir a nuestras vidas, nos van a alcanzar, nos van a apoderar nosotros. Cuánto más nosotros, confesando en nuestro corazón y confesándolo con nuestra boca, que vamos a andar en santidad, cuánto más no lo vamos a hacer si solamente este acto de confesión y este creer en nuestro corazón nos trasladó de una condenación eterna a una vida eterna. Allá la gente está creyendo en un Cristo que está muriendo y que está resucitando. Nosotros aquí estamos creyendo que estamos viviendo en la resurrección. Por amor a Dios tenemos que. ¿Por qué a veces batallamos? Porque no comprendemos muchas cosas. Yo me daba cuenta que cuando yo inicié el evangelio, yo luchaba contra pensamientos terribles. Yo a veces venía aquí donde la pastora Clemencia y yo le decía: pastora, es que yo no puedo con este pensamiento, ore por mí. Yo sentía que eso me ahogaba. Pero cuando empecé a crecer, cuando empecé a ver el crecimiento, empecé a ver que ese pensamiento ya no iba a ser un problema. Ya lo confrontaba, ya me le paraba. Ya decía: ahora sí ya tengo fuerzas para enfrentarlo. Pero ya llegó un momento donde ese pensamiento ahora ya no me podía enfrentar a mí, sino que yo lo pisoteaba a él. Después ya me di cuenta que ya ni siquiera estaba el pensamiento delante de mí. Entonces me empecé a dar de cuenta que Dios me iba llevando de gloria en gloria. Y me di cuenta que eso era un versículo de la Biblia. ¿Qué otra promesa apareció cuando confesamos, hicimos esa confesión? Estamos solamente en la confesión. Vamos a mirar 2 Corintios 5:17. Vamos a mirar. Ya nos trasladó, ¿de dónde? Del reino de las tinieblas al reino de la luz. Porque yo siempre hablo de esto. Porque hay gente creyente que viene a uno y le hace unas preguntas a uno que uno se queda pensando: ¿será que nació de nuevo ya? ¿O será que no nació de nuevo? Yo me quedo mirando hacia la persona y digo: wow, ¿cuántos años tiene usted, Evangelio? 30 años. 30 años. Eso es algo anormal, no ha crecido. Un niño de 30 años ya tiene que tener barba y todo. Por normal, crece. Lo normal es que crezca. Lo anormal es que no crezca. Y mire lo que dice: de modo que si alguno está en Cristo, ahora mire bien, ya fuimos trasladados al reino de la luz. Ahora, ¿en dónde estamos? ¿En el reino de quién? En el reino de Cristo. Ahora estamos en Cristo. ¿Y qué pasó ahí en ese momento? Ahora Él habla de nuestra vida. Ahora dice: nueva criatura es. O sea que somos nuevos. Se cumplió la palabra que Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para entrar en el reino de Dios. No es una religión la que lo va a llevar al reino de Dios, es el nuevo nacimiento.
Yo nací de nuevo y nunca había asistido a una iglesia cristiana. No conocía una iglesia cristiana y yo sabía que algo había pasado en mí. Y yo empecé a decir, ya no veo groserías, yo ya no pienso como pensaba antes. Algo le dije a mi mamá, mami, yo me estoy volviendo loco, no sé. Mi mamá tampoco no sabía nada del evangelio. Y empecé a buscar. Sabía que algo nuevo había pasado en mí, pero no sabía qué era. No sabía qué era. Pero me he encontrado con todas estas verdades. Y si estas verdades se han cumplido en nuestra vida, ¿por qué entonces dejamos de un lado las promesas? ¿Acaso esto no venía con las promesas? ¿Acaso esto no venía con el poder de Dios que Él dijo que nos daba a nosotros para que nosotros tomáramos autoridad? ¿Acaso esto no vino con los dones? Mucha gente tiene dones ahí que no saben cómo desatarlos. Pero ¿por qué no se les enseñan? Siempre vieron fue al pastor y creyeron que el pastor era Dios, cuando el pastor es igual que ellos. Piensan que el pastor es el que hace los milagros, cuando no se dan de cuenta que el mismo espíritu que está dentro de ellos es el mismo espíritu que hace los milagros con el pastor. Entonces aquí dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Pasaron las cosas viejas. ¿Cuáles cosas viejas? ¿Cuáles cosas viejas pasaron? El alcohol, el vicio, las mujeres, toda esa clase de cosas empezaron a pasar. Pasaron, ya quedaron atrás, quedó en el pasado. Y aún Dios dice que cuando Él perdona los pecados, Él coge y lo echa al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. ¿Por qué entonces usted se atreve a acordarse de ellos si ni siquiera Dios los acuerda? Usted mismo vaya al fondo de donde Él los mandó y se los trae para usted, porque Dios los echó allá y dice que Él no se acuerda. Pero usted es tan necio que va y los saca y se los trae. Tenemos que entender que Dios no nos va a refregar el pecado a nosotros en la cara. Alguien me dijo a mí un día profetizándome: es que de ti te dice el Señor que tu esposa que murió, que yo no sé qué, cuando a mí Dios me ha dicho que nunca me la iba a recordar. Y mi esposa vio una visión cuando eso era mi novia. Sí, éramos novios, era mi novia. Me dijo: amor, había una telaraña oscura sobre su cabeza cuando Él estaba profetizando sobre usted. ¿Sabe por qué? Porque a mí Dios me dijo que nunca ese dolor me lo iba a recordar. Me lo sacó desde el corazón, desde el primer día que tuve la experiencia con Él. Y yo le dije: ¿por qué entonces ahora me lo va a querer recordar para que yo vuelva a tener dolor? Le dije: mentira del diablo, ese profeta no es profeta. Y le rechacé esa profecía. Dios no va a traer su dolor para refregárselo en la cara. Dios ya lo olvidó. Dios lo dejó atrás. Si usted era un vicioso, no le va a decir porque usted era vicioso es que te viene esta maldición. No. Él la dejó allá atrás. Él dejó su error allá atrás. Y Él dice que nunca más se vuelve a acordar de él. ¿Por qué? Porque hay un nuevo camino para nosotros. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Los pensamientos del pasado no son cosas nuevas. Los hechos del pasado no son cosas nuevas. Son cosas viejas. Pero las cosas viejas pasaron. ¿Por qué las traemos a nuestra vida para hacernos daño? ¿Por qué traemos un problema que tuvimos con nuestro esposo o nuestra esposa para hacernos daño? Porque no es uno el que se hace daño, sino son los dos los que se hacen daño. Tenemos que saber quiénes somos ahora. Si no sabemos quiénes somos ahora, la gente que nos diga que somos pecadores, entonces nos vamos a creer que somos pecadores. La gente que nos diga que somos inmundos, entonces nosotros vamos a creer que somos inmundos. Pero aquí no, aquí no. Nosotros hemos determinado en nuestro corazón hacer libres a las personas, no atarlas. Aquí no, yo no vengo a hablarles del pecado, aquí yo vengo a hablarles de Jesús y su obra para que ustedes sean libres de ese pecado que están caminando. El problema no es el pecado, porque la gente allá afuera en el mundo hace muchas cosas para quitarse el pecado encima. Va y se confiesa, se da látigos de pecho, se coloca la cruz y camina hasta Cristo Rey en las tapas, y eso no les quita el pecado. Aquí la solución es conocer a Cristo y su obra. No hay más solución. No hay más solución. Mirar sus promesas y empezar a caminar en ellas. Antes no la veíamos porque teníamos un velo que no nos dejaba ver, pero ahora ese velo fue quitado, el velo fue rasgado.
Lo que nos impedía hablar con Dios fue quitado delante de nosotros. Ya podemos entrar confiadamente. La Biblia dice que entramos confiados. Entonces, ¿por qué a veces nos sentimos tan inmundos delante de la presencia de Dios, como si Dios quisiera matarnos a nosotros? Dios no quiere matarnos, Dios quiere libertarnos. Dios nos quiere matarnos, Dios quiere darnos vida. Dios nos quiere maldecirnos, Dios quiere bendecirnos. Y eso lo vamos a comprobar hoy. Esta es la resurrección que yo quiero traerles hoy a ustedes, porque eso me ha resucitado a mí de muchas cosas. Yo era de las personas que me condenaba por todo lo que yo hacía. Miraba mal a una persona y ya me condenaba. Ya no era de Dios. Hacía algo mal y ya no era de Dios. Hasta que un día Jesús se me apareció a mí en la casa y me dijo: no te condene más. Y me colocó la mano en el pecho y se fue. La única vez que yo he visto al Señor, aparte de la primera vez. Solamente se me apareció para decirme esas palabras. Y si Él me dijo que yo no me condene más, ¿por qué yo les voy a condenar a ustedes? Yo tengo que darles palabras de vida para que ustedes sean libres de la condenación que el diablo les está haciendo creer que ustedes tienen. Vamos a leer otro versículo. Juan 5:24. Rápidamente, me toca como el pastor colocar un cronómetro también ahí para que no me pase, porque es mucha verdad, es una verdad absoluta lo que dice el pastor. Cuando uno tiene esa pasión y ese deseo de hablar por la palabra de Dios, el tiempo a uno se le pasa. Pablo amaneció predicando una vez, tanto así que uno se le durmió y se cayó y se mató. Dice Juan 4. Juan 4:24. Sí, a ver, 24. A ver. No, perdón. Sí, era 5:24. 5:24. Perdóneme la de los textos, era Juan 5:24. $5:24. O si no lo leo aquí lo tengo. Ok, escuche bien. De cierto, estoy hablando de la promesa de lo que pasó cuando Jesús, ¿qué? Vino a nuestra vida. Ya sabemos que fuimos trasladados ¿de qué? Vamos a hablarlo. Fuimos trasladados ¿de qué? Diga, del reino de las tinieblas al reino de la luz. O sea, de la maldición a la bendición. ¿Qué otra cosa pasó? Fuimos hechos una nueva ¿qué? Criatura. Nuestro camino viejo ¿qué? Quedó atrás. Y ahora empezamos uno ¿qué? Uno nuevo. ¿Cuál es el nuevo? El camino de Dios. ¿Cuál es el camino de Dios? De la santidad, de la bendición, de las promesas, de la eternidad, de todo eso. Ahora mire lo que dice: de cierto te digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿tiene qué? Tiene vida eterna y no vendrá la condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Entonces sabemos que era un reino también de muerte, pero que pasamos a un reino ¿de qué? De vida. Escúcheme bien, tener vida es estar enfermo. Tener vida es estar cargado, lleno de problemas, que uno quiere a verse suicidarse. Eso no es tener vida, ¿cierto? Entonces, ¿por qué a veces nos sentimos así? ¿Será que el diablo puede más en nuestros corazones que Dios en nuestros corazones? No. Podemos decirle no a la tentación, porque el que está dentro de nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Cuando yo me convertí, recién me convertí, y siempre lo hablo de una manera de mi testimonio, no que alguien me haya contado. Y quise acostarme con una mujer. Era viudo, no tenía compromiso. Si lo hacía cuando tenía mujer, ¿por qué no lo iba a hacer siendo viudo? Por favor, eso era para el mundo algo. Pero ya algo había pasado en mí. Yo ya había tenido la experiencia con Dios, que no conocía la palabra de Dios como de pronto la conozco ahorita. Conocía uno que otro versículo por ahí, y eso que me lo había leído por ahí. Y quise hacerlo. Cuando estaba con esa mujer sentado en el sofá, hablándole con esa sevicia y con esa inmundicia que la mente le trae a uno, el Señor me habló a mi corazón. Ya yo me hablaba con Dios. Me dijo: si sabes la verdad, ¿por qué no la haces?
Y esa palabra me dio tanta fuerza a mí para decirle a esa mujer: se me va de la casa, no la quiero volver a ver, borrarla del WhatsApp y nunca más volverla a llamar y guardarme hasta el día que me casé. Esa palabra en mi corazón no vino solamente con palabras, vino con una fuerza tan impresionante que me guardó hasta el día que yo me casé. Yo a mi esposa no le fui fiel desde que uní con ella. Yo a mi esposa le fui fiel desde antes de conocerla a ella. Eso es una fuerza que el Señor me dio. Y era un hombre lascívico, podríamos decir. Pero el Señor me dio la fuerza. No entendía de dónde venía esa fuerza, pero sabía que estaba ahí adentro. Cuando empecé a comprender por las escrituras que había pasado de una vida a otra, mi vida antigua no podía ser la misma que tenía yo ahora en este momento. Yo no podía ser de esos hombres de la misma categoría que ahora era en Dios. Y comprendí que el hombre de Dios se guarda, que esa era la vida nueva. Nunca la había visto yo en mi vida. Pero sigamos. ¿Qué más pasó en nuestra vida? Primera de Corintios 15:3. ¿Qué más ha pasado ahí? Dice: porque primeramente he enseñado lo que asimismo recibí, que ¿quién? Que Cristo murió. ¿Por qué? Por nuestros pecados, conforme que a las escrituras. Entonces no solamente fuimos pasados de ¿qué? De muerte a vida. No solamente hemos pasado de las tinieblas a la luz. No solamente hemos hecho una nueva criatura. No solamente hemos tenido un nuevo camino, sino que nuestros pecados les son perdonados. Entonces nadie se puede levantar en contra de nosotros y acusarnos de un pecado que el Señor ya nos perdonó. Cuando nosotros nos arrodillamos a pedirle perdón a Dios, tenemos que sentir que Dios nos perdonó, porque si no sentimos ese perdón, nos vamos a seguir condenando. Nos pasa algo, y eso fue porque lo que hice hace tanto tiempo. Les voy a contar una experiencia. Siempre la cuento porque esa me ha impactado mucho. Cuando estaba orando con la pastora Clemencia, han hablado mucho de las maldiciones generacionales y que hay que romper la iniquidad del abuelo y que hay que romper la iniquidad del tatarabuelo, y mejor dicho, romper todas las iniquidades que hay. Y yo empecé a orar. Yo era uno de los que casi creía eso. Pero entonces a mí algo en mi corazón me decía: ¿por qué todo el tiempo me tengo que estar arrepintiendo y rompiendo las mismas maldiciones? ¿Será que no se han roto? Y empecé a hacerme esa pregunta. Hasta se la dije a la pastora Clemencia. Le dije: pastora, pero es que un peniel, 2 penieles, 3 penieles, y vuelve que el brujo, y vuelve que la maldición de mi abuelo, y vuelve lo mismo. Y dije: ¿cuánto va a terminar eso? Y un día orando, nos metimos en esa oración, y un ángel se me apareció en la visión a mí y me dijo: ¿quieres ver las maldiciones generacionales? Y le dije: sí, claro, para romperlas. Llegué hasta Adán. Me llevó hasta Adán. Me dijo: si quiere romper todas las maldiciones generacionales, tiene que romper desde la suya hasta la de Adán, porque de allá viene usted de esa generación. Y yo: no, son muchas. ¿Cuándo termino? Nunca termino. Me dijo: pero ¿quieres ver lo que ahora realmente eres? Porque él me estaba contemplando mi pensamiento en ese momento, que yo quería andar rompiendo y rompa la de mi abuelo, la de tatarabuelo. Bueno, yo qué sé, hasta el que no conocía tocaba romperla. Hasta la 4ª y 5ª generación. Y yo por parte de mi papá no conozco ni a mi abuela. Entonces, cuando me dijo mi esencia, me dijo: ¿quiere mirar cuál maldición quiere romper de su esencia? ¿Cuál era mi esencia? La nueva naturaleza. Esa era mi esencia. Me dijo: ¿quiere mirar cuál maldición tiene que romper? Y me mostró al Señor. Me dijo: ¿quiere romper alguna maldición de él? Si tiene. ¿Quiere romper algún pecado de él? Si tiene. ¿O quiere más bien solamente recibir de él? Entendí que ahora yo soy hijo de Dios, y en Dios no hay maldición, en Dios no hay pecado, y yo soy hijo de él. O sea que ¿de quién estoy heredando yo? De él. Mi esencia es de él.
No tengo que andar rompiendo ninguna generación, ninguna maldición generacional, porque la generacional mía es Dios. Y comprendí, me levanté y eso me hizo libre. Esa revelación me hizo libre a mí. Ya nunca más volví que me pasaban hojas de mi abuelo, de mi abuela, y eso hacían un crucigrama ahí. Y yo, bueno, por si las moscas también, el espiritismo, por si las moscas, la brujería. Yo no he ido por allá nunca, pero por si las moscas. Pero ese día comprendí que mi papá carnal no es mi papá, porque yo nací de nuevo. Que ahora mi papá es Dios y que Él me heredó todo lo bueno, que Él me heredó vida eterna. En Él no hay maldición, en Él no tengo que romper nada. Lo único que en Él tengo es que abrir mi corazón y recibir todo de Él. Lo que necesitamos, el problema no es el pecado. El problema es que no hemos conocido quiénes somos y qué nos pertenece a nosotros. Si nosotros entendiéramos que tenemos una naturaleza divina y santa, entenderíamos que tendríamos que andar en santidad y que el pecado no nos gobierna porque ya fue quitado de nosotros. Hoy la gente está haciéndose viacrucis por las calles, pidiéndole al Señor que los perdone, cuando ya sobre ellos reposa una promesa tan grande como la que nosotros hoy tenemos cumplida en nuestras manos. Es solamente creerle a Dios. Sigamos, el último versículo ya dejamos ahí. Marcos 11:22. No, primero Juan 7:37. Tengo que leer este versículo para poderle leer este. Seguimos mirando quiénes somos. Yo he descubierto en mi camino que lo único que me ha hecho libre es conocer la verdad, no conocer mi pecado. Porque hay gente que se la pasa queriendo conocer su pecado. Pero aquí hubo un evento en un evento en el que el Señor Jesús estaba y era en la fiesta de los panes, creo que era. Dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz y dijo: si alguno tiene sed, escuche bien, venga a mí que y beba. Ahí se cumplió lo de la mujer samaritana, cuando le dijo: si supiera el agua que yo tengo, ¿cierto? Y bebiere de esa, nunca más que volverá a tener sed. Pero sigamos el siguiente versículo. Y el que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior ¿qué? Correrán ríos de agua viva. Entonces también tenemos una fuente dentro de nosotros que tiene que correr. Ya vino la fuente cuando nosotros nacimos de nuevo. La fuente se posó en nosotros. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. ¿Puede fluir por medio de qué? De nuestro espíritu. Nuestro espíritu empieza a dejar que el Espíritu Santo riegue esa agua bendita y nosotros empezamos a nacer cosas nuevas. Y entonces dice aquí que cuando creemos en lo que Él hizo, en la obra que Él hizo, entonces empieza a correr ¿qué? Ríos de agua viva. Entonces empieza a nosotros a creer en sus promesas. Entonces empezamos a entender que hay una promesa para nuestra familia y esa fe empieza a correr. Entonces empezamos a creer que suple todas nuestras necesidades y empieza esa fuente a fluir. Entonces empezamos a saber que esa santidad está en nosotros y empieza esa fuente a fluir. Cuando empezamos a creer que tenemos un nuevo camino, que ese camino ignorante y fatigado ya no nos pertenece a nosotros. Ese camino inmundo, ese camino que nos fatigaba la vida, pertenecía al hombre que ya fue quitado de nosotros. ¿Cuál hombre? El que murió. ¿Cuál fue el que murió? El Adolfo que nació con este cuerpo. Él murió. El Adolfo que nació con este cuerpo murió. Y el Espíritu Santo vino y colocó un Adolfo nuevo. A los 28 años nací de nuevo. Un día le dije a mi papá: usted no es mi papá. Dios lo usó para traer este cuerpo en el cual yo ahorita vivo. Mi papá se queda mirándome. Yo le dije: pueda que no lo entienda ahorita, más adelante lo va a entender. Pero le doy gracias a Dios por usted,
porque lo usó para engendrar este cuerpo, el cual Dios me tenía preparado a mí para yo venir a vivir en este cuerpo. A los 28 años vino el verdadero Adolfo a este cuerpo y le cambió la vida a este cuerpo. Y lo que este cuerpo antes hacía para la inmundicia, ahora lo hace para el reino de Dios. Todo el destino se le cambió. Todo el destino se le cambió. Me di cuenta que el cuerpo no era el que mandaba, sino el que mandaba es la nueva naturaleza que ahora somos nosotros, el que no peca. Aunque caemos en errores, Dios es fiel y justo para perdonarnos, pero eso no nos hace pecadores, porque no tenemos esa naturaleza. Ahora sí, el último versículo, vamos. O seguimos, o paramos. Esto nos empodera a nosotros. Esto a veces vale más que una palabra profética directa a la persona, porque esto hace que las palabras proféticas lanzadas de Dios a nuestra vida, nosotros la podamos cumplir. Porque un mendigo sin fuerza, aunque tenga todo el oro del mundo, no lo va a poder tener, porque no sabe qué hacer con él. Marcos 11:22, y aquí ya quiero terminar y vamos a orar. Acuérdense que dijimos que lo que habláramos con nuestra boca y lo creyéramos con nuestro corazón, ¿qué? Seremos salvos, ¿cierto? Y pasó una obra con eso, pasó la obra más grande que la humanidad pudo haber tenido, la salvación. Cuando confesamos y creímos, wow, pasé de muerte a vida. El mundo está intentando vencer la muerte y no puede, ni nunca va a poder. Está intentando buscar el elixir de la vida eterna, y aunque levante todas las piedras del mundo y partan el mundo por la mitad, no lo van a poder encontrar. Pero nosotros con esa confesión pasamos de muerte a vida. Creímos y confesamos. Ahora escuche bien. Marcos 11:22. Respondió Jesús, le dijo: tened fe en Dios. Sigamos. Porque de cierto te digo, que cualquiera que dijere a este monte, escuche bien, que dijere, que hablase, quítate y échate al mar, ¿y qué? Y creyere con todo su corazón, o sea, que no dudare, sino que creyere. ¿Qué pasa? Si creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, que será hecho. O sea que ese mismo proceso que nos pasó de muerte a vida puede hacer que nosotros recibamos la promesa de Dios. Claro que sí. No tenemos que dudar en nuestro corazón. Entonces sí, mira que confesando y creyendo en nuestro corazón va a salir una corriente de agua que va a coger ese monte y lo va a echar para otro lado. Va a salir esa corriente de agua que va a quitar esa tormenta delante de nuestros ojos. No, yo estaría contento. Yo no sé, yo cuando hablo esto, sigamos el otro versículo. Ahora escuche bien lo que hace esta palabra de fe. Por tanto os digo, vuelve y dice. Aquí cuando el Señor dice, y les digo, hay que ponerle mucho cuidado. Que todo lo que pidieres orando y cree que lo recibe. Escúcheme bien, esta fe no solamente va a hacer mover la montaña. Esta fe de confesión nos traslada, nos da vida, nos hace nuevas criaturas. Y en nuestra oración, cuando pedimos y creemos que lo recibimos, que ya está en nosotros, entonces ¿qué? Cree que lo que recibe, que lo recibiréis y que y os vendrá. Escuche bien, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, sabemos que recibimos ¿qué? La vida eterna. ¿La recibimos o no la recibimos? La recibimos. Pero aquí dice que todo lo que pidan orando, que lo confesemos, que lo creamos en nuestro corazón y creemos que lo recibimos, ¿no vendrá o sí vendrá? Sí vendrá. Pero para eso necesitamos ser guiados por el Espíritu, porque hay mucha gente que pide para los placeres de la carne y eso no va a venir, porque la Biblia también dice: piden y no reciben porque piden mal, conforme a la voluntad de Dios. Estoy hablando aquí para gente de fe, gente que sabe que tiene un propósito,
A mí el Señor me dijo, no te voy a dar sueldo, pero una cosa te prometo, nunca le harás falta nada. Y yo creí que lo recibí. Ya llevo 2 años sin trabajar en nada. Solamente Dios me ha sostenido por su gracia. Porque creí. Yo dije, Dios me habló y voy a dar el paso de fe. ¿Fue difícil? Sí, fue difícil. Pero yo sabía que tenía una fuerza dentro de mí que me iba a capacitar para caminar en eso. Yo creo que vamos a orar. Escuchen bien. Hay un poder dentro de nosotros, hay una fuerza dentro de nosotros y hay una fe dentro de nosotros, que si el Espíritu Santo nos guía y nos revela estas cosas, todo lo que pidamos vendrá a nuestra vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Me preguntarán usted, Adolfo, ¿cómo hago para saber qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que usted sea sano. La voluntad de Dios es que cualquier opresión de su vida sea quitada. La voluntad de Dios es que usted, ese problema que tenga, sea quitado delante de usted. Esa tormenta que tenga, sea quitada delante de usted. La voluntad de Dios es que sus hijos vengan a los pies del Señor. La voluntad de Dios es que su casa se llene del amor de Dios. La voluntad de Dios es que usted ande en santidad. La voluntad de Dios es que usted muestre y manifieste el amor de Dios a través de su vida. Eso lo podemos pedir con seguridad, porque escrito está. Si hay otra cosa ajena, viene por la revelación de Dios, porque el propósito de Dios sobre nuestras vidas, aunque está en la palabra de Dios explícitamente, lo que nosotros vamos a hacer en nuestra vida natural no está escrita ahí. Digamos, el Señor me llamó a predicar. Ahí no dice, Adolfo será el predicador, pero el Señor me lo reveló y vino a mí a través de la oración y la intimidad con Él. No pretenda usted que Dios le va a revelar si usted no intimida con Él. No pretenda usted que usted va a conocer al Espíritu Santo si usted no le busca. No pretenda usted que un profeta venga y le profetice a usted y que se cumpla sobre su vida sin usted hacer nada. Hay profecías que vienen sin que la voluntad del hombre esté incluida, pero hay profecías que vienen que la voluntad del hombre tiene que estar incluida. Por lo menos, vamos a colocar un ejemplo. Usted va a ser un predicador a las naciones y Dios te va a usar como Billy Graham, un ejemplo. Si usted no se mete con Dios y no se sale del pecado y no transforma su mente, esa profecía no se va a cumplir sobre su vida. Pero hay profecías que no necesitan de voluntad de hombre, que se cumplen sobre la tierra porque se cumplen. El hombre le guste o no le guste. Pero las profecías personales, cuando Dios nos dice que nos va a dar una tierra, que nos va a hacer prósperos, que va a hacer que se levanten nuestros hijos, si usted no le da testimonio, puede pasarlo de Eli. Tal cosa ya no haga con usted, porque no supo llevar la palabra de Dios sobre su vida. Ahora creemos. Tenemos una fuente, hagámosla fluir. Vamos a orar. ¿Qué hay en usted de Dios que quiere Dios manifestar? ¿Qué promesa hay en usted de Dios que Dios quiere a gritos salir para cumplirla? ¿Cuántos ángeles ha puesto Dios sobre su vida para que su vida vaya al cumplimiento de Dios? ¿Están los ángeles de Dios que están a disposición de los hijos de la salvación, herederos de la salvación? Y los herederos de la salvación somos usted y yo. Pero no podemos engañar a Dios. La intención del corazón Dios la conoce. ¿Cuál es la intención de nosotros de querer obtener algo de Dios? Si es una intención limpia, seguramente Dios la va a hacer. Si es una intención que no agrada a Dios, seguramente Dios no la va a hacer. Tenemos que exponernos a la palabra de Dios. Dios quiere cumplir las promesas sobre sus vidas. A mí el Señor me dijo, diles que no se preocupen por el problema que están pasando. Ese problema no los va a destruir, porque es una carga que no voy a permitir que le gane a ellos, sino que yo los voy a empoderar para que ellos la venzan, empoderar para que ellos la venzan. Esa carga no nos va a dañar.
Ese pecado con el que estamos luchando no nos va a apartar de la voluntad de Dios. Simplemente ahora nosotros nos tenemos que meter y humillar delante de la presencia de Dios. Pedirle a Dios que nos ayude y nos fortalezca. Ya tenemos la promesa, tenemos el Espíritu de Dios y Él hará que las obras de Dios se cumplan en nuestras vidas. Pónganse sobre sus pies, vamos a orar. Dios a veces me usa a mí para dar palabras. Y a veces le digo al Señor, no las quiero decir. Prefiero que ellos escuchen una palabra de poder, para que cualquier cosa que en sus caminos emprendan, la puedan vencer. Vamos a colocar una adoración. Ahí donde usted está, escúcheme bien. Usted que ha aceptado al Señor. ¿Quién no ha aceptado al Señor aquí? ¿Quién no ha aceptado al Señor aquí como su Señor y Salvador? Bueno, entonces déjeme decirle que estoy hablando con los todos hijos de Dios, que tienen la misma naturaleza que yo tengo, que tienen el mismo espíritu que yo tengo. El espíritu no del mundo, sino el espíritu de Dios. Hay promesas en ustedes que Dios quiere manifestar a sus vidas. Hay dones en ustedes que Dios quiere traerlos. Y hay muchos de ustedes que tienen dones que no saben ni siquiera qué hacer con ellos, pero saben que lo tienen. Pero que no saben que están ahí y que pueden operar a través de sus vidas. Pero la Biblia dice que el espíritu del hombre conoce todas las cosas del hombre, como el espíritu de Dios conoce todas las cosas de Dios. Su espíritu sabe qué virtudes y qué dones Dios tiene para ustedes. El espíritu de ustedes sabe qué propósito Dios tiene para sus vidas. El espíritu de ustedes sabe eso, porque fue capacitado con eso. Hay un proyecto de Dios en su espíritu, que el Espíritu Santo va a empoderar su espíritu para que usted lo logre hacer en su vida. El Espíritu Santo de Dios le va a enseñar a usted todo el camino para que usted no se desvíe del propósito de Dios. Unos son llamados profetas, otros son llamados apóstoles, otros serán llamados como Epafrodito, que fue el que Dios usó para que el ministerio de Pablo fuera llenado de finanzas y no le faltara nada. Eso es un ministerio. Eso es una virtud de Dios. A otro les dio dones de sanidad. Los dones y la capacidad de Dios viene con una gracia de Dios. A los pastores les dio gracias para con las ovejas, para que las ovejas sean alimentadas correctamente. A los profetas les dio gracia para que ellos profeticen. A los evangelistas les dio gracias para que vayan y hablen a las personas nuevas y las personas nuevas crean. Todos tenemos una gracia. Ustedes no son un aborto del cielo, no. Ustedes son un propósito del cielo que Dios lo hizo antes de la fundación del mundo. Sabía que este momento estaba siendo en la eternidad antes de que pasara hoy. Las promesas de Dios están en el aire, ahí encima de nuestras cabezas. La fe la trae, la fe las hace manifestar. ¿Qué hay ahí sobre su cabeza? ¿Qué promesa hay sobre su cabeza? Que la fe suya no ha hecho que se manifieste en su vida. Yo quiero que ustedes cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor. Shikanamale socorostara. Shikamalara estereko sorora. Señor, en el nombre de Jesús, ahora toca los corazones que hay en este lugar, Señor. Toca los corazones que hay en este lugar, Señor. Hay una fe en ellos, Señor, que tiene que ser desatada.
Hay virtudes en ellos que tienen que ser desatadas. Hay dones en ellos que tienen que ser desatados. Porque tú lo has formado a ellos con poder, Señor. Tú no diste en ellos, Señor, algo vacío. Tú llenaste el corazón de ellos de amor. Empoderado su vida llena de dones y talentos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Yo oro, Señor, por este niño. Padre, y así como Samuel, Señor, que tú lo llamaste desde su niñez, él aprenderá a escuchar su voz, Señor. Tú lo llamarás y él oirás. Tú lo llamarás y él oirás, Señor. Padre, yo unjo a este niño, Señor. Que tu presencia, Señor, repose sobre él y en él, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo oro por este varón, Señor. Él tiene la capacidad, Señor, de decir no a lo que el diablo quiere hacer en él. Él tiene el poder, Señor, de reprender, Señor, todas las obras de las tinieblas y aún destruirlas, porque Jesús le ha dado autoridad a él. Padre, oro por él, Señor. Que el Espíritu de Dios, Señor, llene su vida ahora. Ahora, Señor, lleno sobre él, Señor. Espíritu de vida, Señor. Padre, llénalo, Señor, ahora en el nombre de Jesús, Señor. Que su lengua se desate, Señor. Que su lengua se desate para hablar las promesas, profetizarlas sobre su propia vida, Señor. Que la lengua de él sea un poder de vida, Señor, fluyendo a través de él, Señor. Hablando las promesas de Dios cada mañana y cada noche, Señor. Llenándose y atándose él mismo, Señor, con las promesas eternas en su vida, Señor. Porque ciertamente, Señor, su corazón ha sido apartado para el reino de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ahora, Señor, lleno de la vida, 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 Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, ahora, Señor, unción de Dios sobre él, Señor, pudriendo todo yugo, Señor, pudriendo todo yugo, Señor. Todo espíritu inmundo, Señor, que lo ha querido, Señor, llevar, Señor, al adulterio, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ahora se va de la vida de él, en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Fuiste llamado para andar en santidad. Fuiste llamado para caminar en mi propósito. Fuiste llamado para hacer de las promesas mías tuyas. Fuiste llamado para hacer luz en medio de esta oscuridad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Despedimos de las redes en el nombre de Jesús, pero nosotros seguimos.